Pues buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a este nuevo programa La Pica en Flandes, esta cita semanal del mundo cívico-militar. Emitimos, como saben ustedes, en Informa Radio, también en el canal YouTube de la editorial Sierra Norte Digital y en mi canal YouTube Guillermo Rocafort. Por lo tanto, estamos como todas las semanas en esta mesa de debate donde se van a tratar asuntos muy sustanciales en el día de hoy. Pero antes de nada vamos a presentar, como siempre, esta mesa de debate, una mesa de lujo. Tenemos con nosotros a nuestro teniente general, don Emilio Pérez Germán. Muy buenas tardes, mi teniente general. Hola, buenas tardes a todos. Malos días tenemos. Pues así es, mi teniente general. Muy bien, pues tenemos con nosotros también, si pueden por favor mutear. Sí. Tenemos con nosotros a nuestro coronel, don César Collis. Muy buenas tardes, mi coronel. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, mi coronel. Y también está con nosotros nuestro historiador de cabecera, don Fernando Platón. Buenas tardes, don Fernando. Buenas tardes, igualmente. Muchísimas gracias a todos por estar en esta mesa de debate. Y el que les habla, el presentador del programa, Guillermo Rocafort, antiguo caballero legionario del Gran Capitán y caballero legionario paracaidista Almogávar de Honor. Bueno, como les prometía, queridos oyentes, tenemos yo creo que va a ser un programa de referencia. Tenemos temas de la máxima actualidad del mundo cívico-militar, pero tenemos que abordar una cuestión que ha sido noticia hace prácticamente nada, como es la creación por parte de este gobierno que está en un estado catatónico, podemos decir, de una especie de Comité Interministerial para la Resignificación del Valle de los Caídos. Es decir, España no tiene problemas, nada más que resignificar el Valle de los Caídos. Otro ataque más a lo que significa, otro ataque más a la historia de España, otra cortina de humo de Pedro Sánchez, y bueno, y otro despilfarro y otra ofensa más a nuestra memoria y a nuestro pasado. Es este gobierno absolutamente cañita, caníbal, diría yo, que se dedica sistemáticamente pues, a remover el pasado y a atacar, pues en este caso a la cruz, a la abadía, a los niños cantores, a los feligreses y yo creo que hasta los cervatillos que van por ahí, porque es lo que tienen, odio y más odio. No sé si quieren hacer un comentario a este respecto. Por favor, adelante. Como tú has dicho, lamentar esta salida, que es como se ve la situación, como ha dicho ya la portavoz del Partido Socialista, que resistir es ganar, pues ellos van a resistir los cambios que está habiendo dentro de España y también fuera, en contra de esa ideología que ellos llaman progre, más bien de todo se le puede llamar menos eso, pues salir con esta solución a la desesperada para crear malestar, para que los que están en ello quieran acelerarlo y los que estamos en contra intentemos pararlo de la forma que sea, pues léalse como se lea, es un enfrentamiento entre las dos Españas famosas que Goya nos dejó bien claro a garrotazos. Pero, en fin, no hay otra fórmula para que esta persona y sus adláteres nos hundan más en una espiral que no se sabe por dónde vamos a salir. Solamente que vamos ahondando y haciendo el hoyo y no hemos tocado todavía fondo. Todo eso es una mala noticia, no ya por lo que signifique, deje de significar, es por la intencionalidad de enfrentar. Y esa intencionalidad que estaba ya muy superada hace unos cuantos años, pues año a año, desde el ínclito Zapatero hasta acá, que ya son bastantes años, pues hemos ido ahondando en la profundidad de la desigualdad, en la profundidad del enfrentamiento
y imposible salir victorioso de una situación similar. Y si esta situación la produce quien tiene la obligación de todo lo contrario, de elevar hacia arriba el tono para el bienestar de todos, la igualdad, en fin, defender lo que entendemos por una política más liberal, pues ha sido todo lo contrario. Eso es un problema que yo le veo una muy mala solución y además no una solución moderada como predica el señor Feijóo. Ya es un ataque de tal manera tan profundo y tan vasto y tan poco calculado, sino simplemente buscando los objetivos que pretenden, pues que nos encontraremos en una situación, pero que muy complicada, estemos en el siglo XXI o en el siglo XXII. Esas cosas eso pasaba en el XIX, pues pasan las cosas cuando hay ocasión de que pasen. Y estos están dando la ocasión. Dejo paso para que haya más comentarios al respecto. Sí, como acaba de decir el general Pérez Alamán, Zapatero fue el causante porque hizo todo lo que estuvo en su mano para volver a enfrentar a los españoles, para despertar los odios que estaban muertos, para que nos volviéramos a odiar, para despertar los antagonismos tremendos de la pasada guerra civil, que estaban ya muy amortiguados. ¿Y por qué creo yo que Zapatero, Rodríguez Zapatero, hizo esta canallada? Pues por fidelizarse un electorado de izquierda socialista, para lo cual tuvo que esperar a que estuviera ya en edad de merecer la generación de los nietos de los que habían hecho la guerra. Porque a los que habían hecho la guerra en cualquiera de los dos bandos y a la generación de los hijos que tenía noticia de ella de primera mano, no se les podía engañar. Pero ya a la generación de los nietos, con 40 años de propaganda pues intensa y machacona, más propia de un Estado totalitario que de un Estado democrático, pues han conseguido mentalizarlos de izquierdas. Entonces pretenden que simplemente de una forma visceral, los nietos de los que hicieron la guerra, que claro que muchos de ellos son nietos de gente que luchó en el bando izquierdista, rojos se llamaban ellos a sí mismos, pues lo consideren como una traición a sus antepasados el votar a la derecha, porque por muchos esfuerzos que ha hecho el PP en quitarse el remoquete de izquierda, perdón, de franquista, pues no lo ha logrado y lo siguen considerando. Fíjense además qué contradicción, porque el PP no tiene ningún antecedente ni durante la época de Franco ni durante la época de la República. Hombre, un poco parecido podía ser la CEDA, pero vamos, en absoluto tiene ninguna conexión. Y sin embargo, los socialistas se consideran sucesores del Partido Socialista Obrero Español de la guerra, de Largo Caballero, del Lenin español, de Juan Negrín, que aunque se decía socialista, estaba totalmente bajo la bota de Stalin y hacía lo que Stalin quería. Y claro, ellos no sienten vergüenza de esos antecedentes nefastos. Sin embargo, los del PP, pues hacen aspavientos y tal, ¿no? Nosotros no somos franquistas, tal. Bueno, no son franquistas, pero se han colocado el San Benito y vais a seguir siendo franquistas. Entonces, claro, se trata de explotar
el que la generación de los nietos, que ya tiene una versión falsa y sesgada de lo que fue la guerra civil, pues vote izquierdas sin pensar si son buenas o malas, simplemente porque dice, no, mi abuelo estuvo en las izquierdas, como decía Zapatero, de uno de sus abuelos, porque el otro estuvo en el otro bando. Pues yo, si no estoy con mi abuelo, pues como que le traiciono, ¿no? Y esta creo yo que fue el motivo por el cual Rodríguez Zapatero despertó todos los odios y ha seguido su política, su delfín, Pedro Sánchez, y bueno, y de ello pues es todo este proceso del Valle de los Caídos, que bueno, que es infame, porque verdaderamente es un monumento que no vulnera a nadie. Es un monumento que el que no se siente católico, pues bueno, pues pasa de él, y el que se siente católico, pues lo tiene como un monumento a la reconciliación. Y los que no se sienten católicos y tienen buena fe, pues bueno, no creerán en la religión católica, pero bueno, tienen un monumento que está dedicado a los caídos de los dos bandos. Pero no se trata de eso, precisamente se trata de dividirnos en buenos y malos y decir que los buenos y los malos no pueden estar reunidos en el mismo monumento. Y por eso están haciendo la pamema esa, que de 30.000 que hay allí enterrados, pues no sé si han llegado a 100 los que se están exhumando. Pero claro, es exhumar porque aquel antagonismo hay que mantenerlo y no pueden estar unidos ni en la tumba. En fin, todo muy de muy mal cariz y de muy ingeniado por muy mala gente. Bueno, esto es lo que tenía que comentar. Muchas gracias, mi coronel. Don Fernando, adelante. Pues sí, un poco casi siendo lo que ya han dicho mis compañeros, que hay en el Valle de los Caídos para necesitar resignificarse. ¿Existe algo, digamos, de contenido político? ¿Existe algo que pueda achacarse, digamos, a una contienda bélica, a un bando? Lo que existe es una basílica religiosa. Estamos hablando de un cementerio en el cual, digamos, se juntaron a todos todas las distintas tumbas repartidas por la geografía, para evitar, primero, dos cosas: que los cadáveres quedaran donde los habían enterrado, pues en lo que es el fragor de la batalla o según se iban produciendo los avances. Pues posteriormente, cuando acaban todas las guerras, todos esos enterramientos de ocasión son recuperados, todos los conocidos, y se juntan en grandes cementerios, digamos, para que queden allí como tumba y como homenaje, y no, digamos, aislados y repartidos. Bueno, se ha celebrado hace poco la conmemoración del 80 aniversario del día D. Junto a Normandía existe un gran cementerio americano, pero no solamente el cementerio de los muertos en Normandía. Allí están los muertos en toda una gran zona. Es decir, los americanos no sé cuántos cementerios pueden tener en Europa, pero tienen pocos para todos los caídos que tuvieron. Al igual los alemanes o los ingleses. Es decir, pues esto es exactamente lo mismo que se hizo tras la Segunda Guerra Mundial. Agrupar a los caídos en un único cementerio y dar a ese cementerio, digamos, el honor un poco debido, haciéndolo un centro, digamos, religioso de lo que ha sido la religión tradicional de España desde el siglo, digamos, IV, en que, digamos, el cristianismo es público en España. Pero como ahora ya la historia y los hechos no importa, pues no sé, que querremos hacer discotecas en las catedrales.
Entonces, claro, ¿qué resignificado se le va a dar a una basílica? No, lo que estamos buscando es lo que ha hecho el teniente general, es confrontar, enfrentar, azuzar el odio, volver a azuzar el odio antirreligioso y anticatólico. Es decir, y eso es, digamos, realmente el objetivo que tienen y, digamos, en casi todas las elecciones. Y además van contra la religión, van contra los partidos que estén más lo que consideran a la derecha de ellos, más bien contra los que no son suyos y les impiden acceder al poder y, digamos, uno tras otro hasta para buscar conseguir mantenerse en el poder e implantar, digamos, no ya tanto sus ideas, porque cada vez realmente la izquierda tiene menos ideas, sino implantar lo que en su momento consideren que puede darles, digamos, más mantenimiento, digamos, de control y del poder, como, digamos, sucede en tantos países, como hemos visto en Sudamérica, Cuba, Venezuela, como vimos en los países del este europeo, incluso como se ve en China. Por mucho, digamos, éxito capitalista, como allí sigue un gobierno comunista de izquierda, pues siguen controlando absolutamente todos, digamos, los campos, digamos, de poder político que puede haber. Y ese es realmente el objetivo. Entonces, todo lo que pueda ser una idea que pudiera desgastar el relato que ellos están haciendo, hay que irla desmontando, quitando y retirando. Ese es un poco su objetivo. Vamos, si pudieran, lo volverían a su estado original del valle, como decían ahora que hay que recuperar los cauces de los ríos, pues habría que recuperar el valle y hasta desmontarlo. Sería, digamos, su ilusión. Y bueno, pues nada más. ¿Una cosita que decir con él, Collins? Sí, el Valle de los Caídos lo tienen además muy difícil porque el Valle de los Caídos es una obra de arquitectura y de ingeniería, pues la más importante, sin ninguna duda, de la España moderna. El arquitecto Diego Méndez, porque lo inició un arquitecto que se llamaba Pedro Muguruza, pero hizo solo la parte inicial porque murió. Y le relevó Diego Méndez, que Diego Méndez fue el que le dio el sello. Y escribió un libro contando el significado y, en fin, y muchas cosas muy interesantes. Entre ellos se apunta, claro, Franco era muy buen político y muy buen militar, pero fue un arquitecto pésimo, ¿no? Y entonces Franco le hizo su idea, la idea que tenía, hoy la idea que tenía es que era penosa. Diego Méndez la transformó absolutamente, no en el fondo, porque en el fondo todo versaba sobre una gran cruz, pero bueno, pero transformado lo que hizo Franco, el apunte que hizo Franco de su puño por Diego Méndez, muy a mejor. Bien, pues hay lo mejor de lo mejor, o sea, todo es una maravilla. La verja que separa el atrio ya de lo que es la parte central de la basílica, pues es una maravilla. Los bronces, la puerta de bronce, es otra maravilla. Las estatuas son de primer orden. Las tallas y los retablos, todo, tanto los retablos que están hechos sobre cordobán, que es un tipo de cuero, como los retablos que están tallados en alabastro, pues son una maravilla. El simbolismo es muy interesante y no tiene nada en absoluto que ver con la guerra civil ni con aquella época.
se remite a las tradiciones españolas. Realmente es una maravilla, además una obra muy meritoria. Diego Méndez, a pesar de ser un arquitecto muy bueno, pues se encontró incapaz de hacer los cálculos para la cruz, porque es que la cruz, los brazos, si hay viento y tal, pues se ejercen un esfuerzo de torsión sobre la base tremendo, de no sé cuántos cientos de miles de kilopondios, en fin, tremendo. Y entonces necesito el concurso de un ingeniero que entonces sabía más matemáticas, yo no sé si ahora también, los ingenieros que los arquitectos, ¿no? Y los cálculos, colaboró con él y lo consideró Diego Méndez como coautor de la obra en los cálculos de la cruz gigantesca, que mayor que hay en el mundo, creo, por supuesto en Europa. Bueno, pues quiero decir que los que se quieren cargar aquello, pues es que se van a cargar una obra de arte. Los tapices, que hacen muy buen efecto estético en la parte central de la basílica, son unos tapices traídos por Felipe II de Flandes en la época más gloriosa de España. Y son tan buenos que parece que están tejidos antes de ayer. Bueno, y muchas más cosas que no me voy a extender, pero desde luego sería de una barbarie tremenda el destruir o el desnaturalizar una obra de esa categoría. Pues muchísimas gracias, mi coronel, por este apunte final muy acertado. Y entramos ahora en el primer tema del día de hoy, que es el impacto que van a tener los resultados de las elecciones europeas en la situación actual, en el contexto de seguridad. Entiendo que de España, Unión Europea, Ucrania. Adelante, mi teniente general, por favor. Ahora, ¿se me oye ahora? Vale. Pues digo que llevamos 2 días después del resultado de las elecciones para Europa y no cabe duda que ha habido muchos comentarios y hay unas tendencias, como siempre, políticas, más que otra cosa en los comentarios. Los políticos intentan por todos los medios hacerse ganadores, haya pasado lo que haya pasado. Si uno no tenía ninguno y tiene un escaño ahora, es un triunfo. Si solo ha perdido 2, es otro triunfo. Y si ha ganado 4, ya es el premio Nobel. Pero en realidad lo que ha habido es una situación que desde el punto de vista de la defensa, que es lo que aquí me interesa a mí ahora comentar, pues es bastante negativo para Europa y para Occidente. Estamos en una situación en que se ha polarizado la situación política de la Eurocámara y veremos a ver de la comisión, la próxima comisión que salga de ahí. Pero los populares, en fin, los de ahora, vamos a llamarle así, los que han estado con una mayoría cómoda para implantar sus ideas y su globalización y su agenda 2030 y demás, pues han perdido un poco de fuelle, mientras que los más reacios a ese tipo de política que venía desarrollándose en la Unión Europea, pues han cogido un poco más de fuerza, pero no tampoco ha sido la suficiente como para desbancarle y poner un programa distinto que es el que ellos llevan, o por lo menos los que nos han contado a la hora de las campañas preelectorales. Así que veremos a ver cómo queda la cosa, porque si no hay una mayoría y sabiendo los condicionamientos de la política de la Europa, de la Unión Europea, de la unanimidad en ciertas decisiones, etcétera, etcétera, pues esa dicotomía que nos encontramos ahora entre los más conservadores, por supuesto para los de izquierda
la ultraderecha, el fascismo, en fin, Hitler casi viene a hacerse cargo de la Unión Europea, pues no cabe duda que va a haber mucho más complicaciones ante decisiones muy difíciles que hay que tomar, porque no olvidemos que en Europa tenemos todavía el conflicto de Ucrania, tenemos todavía el problema con Rusia por ciertas condicionantes de parte de los políticos, que no de las naciones, de todas las naciones, políticos de la Unión Europea, esa burocracia que ha cogido el bastón de mando y que va llevándonos por donde cree la burocracia en sus teorías, amparados y apoyados por la Agenda 2030 y lo que hay detrás de ella. Así que vamos a ir con un frenazo en ese aspecto, pero tampoco una cosa brusca, porque tampoco ha sido un éxito tremendo lo que han conseguido los conservadores y soberanistas. Así que ante esa situación, ante la OTAN, con la Unión Europea, el apoyo a Ucrania, el intento o pretensión de que Ucrania forme parte ya de la Unión Europea, no sé en esta situación que tiene, cuáles han sido los avances que ha tenido para que ahora sí ya no sea un aspirante a juzgar, sino que ya ha dado el visto bueno para hacerle miembro de la Unión Europea. Y veremos a ver con lo de la OTAN, y veremos a ver la respuesta del señor que está enfrente, que todo eso nos puede complicar mucho la vida. Desde el punto de vista económico ya lo estamos viendo. Ahora, aquí hemos sido súper generosos, lo hablábamos en el programa anterior, de esos 1.000 y pico millones que así se ha sacado de la manga, porque no son suyos, claro, el presidente del gobierno para el señor Zelensky. Ahora, ayer y hoy, hay una reunión en Berlín para hablar del tema de la reconstrucción de Ucrania, donde también se está hablando de millones y millones, ya no solamente para apoyo militar, sino también para ir reconstruyendo como está quedando ahora mismo la nación de Ucrania, destrozada después de la guerra esta. En fin, que todo eso, unido a un enfrentamiento más polarizado entre las dos tendencias políticas, yo creo que la Unión Europea va a estar más desunida que nunca, con lo cual pues es posible que veamos tiempos muy difíciles y veremos los resultados finales y si la Unión Europea acaba o no acaba siendo un proyecto terminado o vuelta a empezar otra vez. Yo la verdad es que soy pesimista, no veo ninguna solución buena. Hay unos incluso partidarios de Rusia dentro de ese grupo, hay otros que son partidarios de Ucrania. La actitud con respecto al conflicto palestino-israelí también es complicada, porque vemos aquí al señor Sánchez haciendo, nosotros diciendo que todavía no considero que la intervención de Estados Unidos de Salve Europa está empezando a debilitarse, y tenemos en noviembre las elecciones en Estados Unidos. Si sale el señor Trump, pues más complicado todavía. Pues, ¿qué quieren que le diga? Como mi opinión personal, después de estos resultados en Europa y ante las posibilidades o los posibles cambios que pueda haber en Estados Unidos, pues que el futuro está muy oscuro. El futuro está tan oscuro o más que Macron en Francia. Y supongo que habrá más opiniones, tal vez más optimistas que la mía.
Muchísimas gracias, Muchísimas gracias, mi general, mi general, por su opinión a este por su respecto. opinión a este respecto. Hay un poco de retorno Hay un poco conmigo, de retorno con mi voz, por si podía por si mutear, por podía favor. mutear, por favor. Mi coronel, su comentario al respecto, continuando Sí. con la exposición de nuestro teniente general sobre la seguridad en Europa, ¿cambia o no cambia con respecto al resultado de las elecciones? Adelante, mi coronel. Es que pienso que Europa con respecto a su defensa, vamos, Europa, la Unión Europea, con respecto a su defensa, pues tiene que resolver un problema principal que no veo que ninguna de las dos tendencias predominantes en Europa, bueno, predominantes y que van a pactar, porque se supone que como en la vez anterior, Merkel, que es conservadora, va a pactar con los socialistas. Entonces, ninguna de las dos tendencias ha dicho nada respecto a la cuestión que yo considero que es fundamental. Si la Unión Europea va a tener su propia fuerza o no, porque ahora no tiene una fuerza propia, tiene organismos y tal, ¿no? Pero no tiene una fuerza propia que controle la comisión y que la pueda manejar con el acuerdo del Parlamento Europeo, pues para hacer su política. La política que teóricamente conviene a la Comunidad Europea. Bueno, pues ahora no tiene fuerza. Si alguna vez ha tenido que mandar una fuerza, pues ha sido una fuerza multinacional. No es una fuerza propia. La Comunidad Europea dice, oiga, bueno, mándenme fuerzas y tal. Y entonces, bueno, pues yo le mando un batallón, yo tal, se ha constituido una fuerza y entonces ha ido, me parece que eso ha ocurrido en Yugoslavia, aunque no estoy seguro. El general Pérez Alamán lo sabrá mejor que yo. Y yo creo que tiene que definirse ya de una vez si dice no, la Unión Europea renuncia a tener una fuerza propia, más que si en un momento dado hay que reunir varias procedentes de las distintas naciones que lo componen, pues se hace, ¿no? Como si fuera un pacto o una alianza militar, y vamos a basar nuestra defensa exclusivamente en los ejércitos nacionales y en la OTAN. Eso, pues es que no se trata, es que tratan de temas que no sé si serán importantes, pero yo veo, porque es que como además no solo en España, sino en todos los países, en las elecciones europeas, de lo que menos se habla es de Europa. En casi todas se les da un cariz de política nacional, ¿no? Y entonces, pues estos temas que yo creo que son muy importantes para la Unión, pues no se tocan. Entonces, tampoco sabemos mucho el pueblo llano. Muchas gracias, mi coronel, por su comentario. Nos quedan 3 minutillos. Don Fernando, adelante, por favor. Bueno, pues un poco justo, pero bueno, dando algunas cosas. El tema de defensa en Europa, si recordáis, hablemos en algún antiguo programa cuando tratamos el tema de la brújula de la Unión Europea, como se llamaba, que era un poco las guías principales de lo que iba a ser la defensa en Europa. Y, y realmente, pues en cuanto a fuerzas, la verdad es que es un tanto de risa porque estaba hecho antes de que estallara la guerra en Ucrania, cuando prácticamente se pensaba que en Europa había paz y solamente íbamos a tener que intervenir en misiones expedicionarias en el tercer mundo para proteger intereses o ciudadanos europeos. Por lo tanto, lo que hay es una fuerza ligera, rápida, multinacional de hasta 5.000 efectivos. Y eso es todo, digamos, el poder militar de la Unión Europea a disposición del Alto Comisario Exterior y Seguridad de la Unión Europea. Bueno, pues viendo lo que hay actualmente en Europa después de la invasión de Ucrania, pues
digamos, ha quedado totalmente obsoleto. Y capacidades, pues el problema es que los ejércitos europeos, que eran, digamos, con una cierta capacidad militar, pues no lo sé, si no te importas, me gustaría seguir un poco en la segunda parte con esto y entonces ya dejo un poco paso Muy bien, a muy cerrar bien. esta parte, Pues Guillermo. hacemos eso. Pasamos directamente, don Fernando, a complementar tu comentario en esta segunda parte. Muy bien, sigan con nosotros, queridos oyentes, en La Pica en Flandes. En breve continúa don Fernando.